Señoras y señores, ¿qué tal están? Castilla y León ya tiene presupuestos. Las Cortes los aprobaban esta semana con los únicos votos a favor del Partido Popular y el rechazo a casi todas las enmiendas de la oposición. Fue en un pleno que coincidía casi en el tiempo con el que se celebraba en el Congreso de los Diputados y PSOE y Grupo Mixto aprovecharon la ocasión para pedir a la Junta la retirada de estas cuentas. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, titulares. Las Cortes ratifican el céntimo sanitario con la aprobación de la Ley de Medidas Tributarias y Financieras. El PP la apoya en solitario frente al modelo fiscal alternativo planteado por la oposición. PSOE e Izquierda Unida insisten en gravar más a los que más tienen. Los grupos parlamentarios perfilan sus estrategias para afrontar un nuevo debate del estado de la comunidad en el que la crisis y los nuevos ajustes anunciados desde Moncloa serán protagonistas. Europa trabaja en una nueva ley para proteger más los derechos de los consumidores, especialmente de niños, jóvenes y discapacitados. Pondrá fin a las tarifas poco transparentes, a la información ambigua y a la publicidad poco rigurosa. Fue imposible no desviar la atención a lo que en ese momento estaba sucediendo en el Congreso de los Diputados. Y ya la oposición llevaba días pidiendo la retirada del proyecto de ley de presupuestos, con las nuevas medidas del Gobierno central se reafirmaron en su postura. A su juicio, Rajoy deja estas cuentas en papel mojado. A pesar de todas las críticas, el presupuesto salía adelante, 9.720 millones de euros, de los que el 40% ya están comprometidos, es decir, gastados. La consejera de Hacienda se encargaba de abrir el debate para defender unos presupuestos que, a su juicio, no solo responden a las necesidades de los ciudadanos, también cumplen con un principio irrenunciable para la Junta, el del control del déficit público, necesario, según Del Olmo, para sanear las cuentas públicas y, por tanto, para crecer. Aseguraba que ponerlo en duda tendría graves consecuencias en los mercados. Debemos seguir trabajando para recuperar la confianza de los mercados, demostrando que las comunidades autónomas ni malgastamos ni eludimos las responsabilidades que nos corresponden como parte del Estado. Mensaje con el que además volvía a justificar la implantación de los tributos propios, entre ellos el céntimo sanitario, aunque Del Olmo no descartaba revisarlo siempre que haya datos fiables y primando el núcleo duro, educación, sanidad y servicios sociales, que acaparan el 79% de unos presupuestos que han salido adelante sin muchos cambios respecto al proyecto inicial, pero con muchas críticas, más teniendo en cuenta lo que estaba pasando en esos momentos en el Congreso de los Diputados, inevitable en el debate. El señor Rajoy le acaba de hacer a usted y al presidente Herrera, le acaba de hacer y de ganar una enmienda a la totalidad a estos presupuestos. Le ha dicho que los retire porque no sirven para nada. Son unos presupuestos que nacían muertos y hoy acaban de darle, no la puntilla, acaban de ponerle el ramo de flores de la defunción. Lo verdaderamente dramático es las circunstancias de desempleo, de dificultades que está viviendo en este momento millones de españoles. Se empeñan en que la orquesta del barco toque su canción, pero miren, el Titanic se está hundiendo. Se hundió por el lastre que alguien dejó, en este caso es el lastre que dejó el Partido Socialista. Estamos intentando reflotar el Titanic y yo creo que lo vamos a conseguir. Con unas cuentas reales, austeras y sociales según el PP, que en este pleno ponía negro sobre blanco, o más bien rojo, para rechazar casi todas las enmiendas de la oposición. El motivo, varios. Según los populares, muchas de las cuantías ya están comprometidas. Otras, de ajustarlas aún más, pondrían en peligro el funcionamiento de la propia administración. Y algunas, como las transferencias a las corporaciones locales para mantener los servicios públicos, ya están recogidas en los presupuestos. Usted pensará que presentar enmiendas es más o menos como hacer la lista a los Reyes Magos. Bajan las prestaciones por desempleo, eliminan las pagas extraordinarias. No me venga a hablar de los Reyes Magos hoy aquí, hombre, señoría. El mismo debate se repetía en el resto de las enmiendas. Las listas de espera van a estallar, como está estallando hoy la calle ante la mirada impertérrita del señor Rajoy. Lo que propone usted es que disminuyamos aún más las partidas destinadas a inversiones en atención primaria o en atención especializada. ¿Me puede usted decir de qué hospital o centro de salud retiramos estas partidas?
Proponemos la recuperación de la partida que en años anteriores se denominó Mejora Competitividad Sector Remolachero. La procedencia del dinero para esta enmienda es el ente Itacil. Pasar casi la mitad del presupuesto para gasto corriente del Instituto Tecnológico pone en riesgo seguro su mismo funcionamiento. Al final de 800 enmiendas, el PSOE solo aceptaba una de Izquierda Unida para regular las ayudas agrarias en caso de catástrofe climatológica. Con esta incorporación queda aprobado un presupuesto solapado casi en el tiempo por la elaboración de las cuentas de 2013, en las que la Junta de Castilla y León empezará a trabajar en breve. Junto a los presupuestos, el Partido Popular también aprobaba en solitario el proyecto de ley de medidas financieras y administrativas. Fue en un debate en el que la oposición, PSOE e Izquierda Unida, ofrecieron un modelo fiscal alternativo sin céntimo sanitario para recaudar más, pero ninguna de esas enmiendas salieron adelante. La oposición llegaba a este debate con un modelo fiscal alternativo para obtener más ingresos. Totalmente diferente, basada en la máxima socialista y también asumida por el presidente Herrera de que pague más el que más tiene. Un gravamen para las entidades financieras, un impuesto de patrimonio para las rentas altas o eliminar el céntimo sanitario eran algunas de las propuestas socialistas. Señor Herrera, espabile un poco, sea usted listo en este momento. Si es verdad que el resto de las comunidades autónomas limítrofes van a poner el centimazo, aproveche usted para quitarlo, porque es cuando de verdad puede aumentar el consumo. Ni se eliminará el céntimo sanitario ni aumentará el tramo del IRPF para las rentas más altas. Es muy reiterativo por parte de los partidos de izquierdas el plantear que hay que subir el tramo autonómico del impuesto de la renta a las personas físicas para gravar a las grandes fortunas o para gravar a las rentas más altas. Pero usted, como yo, sabe cuál es el efecto recaudatorio de esa medida. Usted perfectamente lo sabe y ese efecto recaudatorio es mínimo. Por poco que sea, menos es lo que se tiene en estos momentos para poder dedicar a políticas sociales, que es de lo que hemos estado hablando hasta esta mañana. Pues si necesitamos dinero y sabemos dónde lo hay, vayamos a por ello. La propuesta del PSOE incluía además un gravamen a las centrales nucleares. ¿Sabe cuánto hubiese recaudado Garoña? Con ustedes nada, porque la habrían cerrado. La suma de propuestas socialistas suponían, según sus cuentas, más de 500 millones para las arcas de la comunidad, una cifra que no convenció al Partido Popular. 528 millones de euros de ingresos y no nos dice el desglose de dónde. Porque la realidad, la única realidad, es que suprimen 3 tributos, plantean un gravamen de depósitos que no sabemos cuánto va a recaudar. Se aprobó la ley de medidas con la incorporación de las enmiendas del Partido Popular. Una de ellas impedirá que se embarguen las ayudas de emergencia social cuando un ciudadano es insolvente. Esta, que las ayudas de emergencia social no puedan ser embargadas, no ha sido la única enmienda del Partido Popular que se ha incorporado a los presupuestos. Otras 7 más también lo han hecho y con ellas la asistencia sanitaria pública en el deporte escolar y la agilización de los trámites administrativos. Mejoras en las que hoy nos vamos a detener con Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes. Castilla y León ya tiene presupuesto, pero estamos a julio, el 40% de las partidas están comprometidas y hay nuevos ajustes, los que ha anunciado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, esta semana. ¿Tienen estas cuentas, como dice la oposición, los días contados? Sí, porque tienen los días contados hasta el 31 de diciembre, que es la vigencia. Como es sabido, al empezar este año 2011 ya teníamos aprobado el decreto de prórroga del presupuesto, por tanto no ha habido ningún problema, sino todo lo contrario, para pagar con normalidad los créditos correspondientes a este ejercicio. Se han pagado las nóminas de los funcionarios, se han pagado las certificaciones de obra correspondientes en cada una de las fases, se han pagado los suministros relativos al servicio de farmacia o a los servicios de comedores escolares en los centros educativos o a todo el gasto de funcionamiento de nuestros centros de servicios sociales y, por tanto, actuamos desde la normalidad. Se une ahora el presupuesto de la comunidad y es verdad que tiene una vigencia hasta el 31 de diciembre de este año 2012. Y este nuevo paquete de medidas que ha aprobado Mariano Rajoy, ¿qué supondrá para los presupuestos? Por ejemplo, la subida del IVA también influye en las facturas que tiene que pagar la Junta. Sin lugar a dudas, y en lo que tenga que ver con esa paga extraordinaria de los empleados públicos. Y, por tanto, son cuestiones que tendremos que tener en cuenta en una realidad que es cambiante en el día a día. Esto es así, estamos en crisis económica y tenemos una serie de objetivos que plantearnos y vamos actuando con el objetivo de cumplir esos objetivos, pero es verdad que en este presupuesto hemos conseguido 2 cosas muy importantes. Primero,
que haya una prioridad por el empleo, la única consejería que crece es la Consejería de Economía y Empleo, un 3,5%, y que haya una prioridad por los servicios públicos esenciales, porque el 80% de todos los fondos del presupuesto lo absorben las consejerías más sociales, las de Sanidad, la de Educación y la de Servicios Sociales. Y son presupuestos que llegan con mejoras, llegan de esas 8 enmiendas del Partido Popular aprobadas en pleno e incorporadas a ese proyecto de ley y van dirigidas especialmente a los que más lo necesitan. Entre ellas está la ayuda de emergencia social, no puede ser embargada. ¿De qué ayudas estamos hablando? Porque la renta garantizada para la ciudadanía ya de por sí es inembargable. Así es. Si ya el presupuesto de por sí tenía este doble objetivo de recuperación económica y de protección de quienes más lo necesitan y prestación de servicios públicos, nuestras enmiendas van en esa misma dirección. Cuando hablamos de ayudar a los que más lo necesitan, como gran prioridad es este hecho, que las ayudas de emergencia de naturaleza económica que presta la Junta de Castilla y León a personas y familias con problemas no puedan ser embargados ni objeto de cesión. ¿Qué estaba ocurriendo hasta ahora? Pues que muchas de estas familias tenían embargos de carácter judicial y cuando había una ayuda pública de la Junta de Castilla y León de carácter de emergencia para que la familia siguiera subsistiendo, pues podía ocurrir que esta familia se destinara a sufragar ese embargo en los términos de esos recursos, ¿no? Nosotros, ¿qué hacemos ahora? Declarar esa cantidad inembargable de tal forma que va a cumplir la finalidad para la que ha sido diseñada, que es apoyar a personas y familias en situaciones de extrema necesidad. Pues estamos hablando de una ayuda social, por ejemplo, para pagar el alquiler a una familia que está a punto de ser desahuciada porque no puede pagar ese alquiler, o estamos hablando de ayudas de emergencia muy concretas. Es verdad que ya la pasada legislatura conseguimos que esta renta garantizada de ciudadanía que nosotros otorgábamos a quien no tiene nada, pues no fuera objeto de embargo. Ahora lo extendemos a más. Y en nuestras enmiendas también se incorpora el hecho de que, por ejemplo, los beneficiarios del deporte escolar también lo serán de los servicios públicos del SACIL, en lo que puedan ser lesiones como consecuencia de la actividad escolar, también es un elemento de protección social. Y si hablamos de empleo, pues lógicamente el hecho de que reduzcamos algunos trámites administrativos que evitan tiempos y costes a empresas y particulares, como hacemos en esta ley, también está favoreciendo el empleo, y lo mismo cuando estamos posibilitando que a través del área de agricultura se puedan dar hasta 50 millones de euros de avales para préstamos a empresas agroalimentarias. El objetivo de cumplimiento del déficit también es un principio irrenunciable en estas cuentas. Lo han insistido y lo han dicho en más de una ocasión desde la Junta y desde su grupo parlamentario, pero esta semana, tras el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el Gobierno nacional ha reducido aún más, casi a la mitad, el déficit que tienen que cumplir las comunidades autónomas, al 0,7%. ¿Tenemos margen de maniobra, portavoz? Pues tendremos que tenerlo porque es un gran objetivo. Nosotros vamos a cumplir los acuerdos que se plantean. No se deriva solamente de un acuerdo nacional de un único gobierno. Hace menos de un año se modificó la Constitución española con el apoyo de los principales partidos políticos, precisamente para introducir como principio constitucional el principio de estabilidad presupuestaria que nos obliga a todos. ¿Qué decimos nosotros? Castilla y León tiene menos déficit y menos deuda que la media española, está cumpliendo sus deberes. Es verdad que las comunidades autónomas son parte del problema que tiene hoy en día España, pero también sería muy injusto que pensáramos que el único problema son las comunidades autónomas, y eso es lo que nosotros queremos hacer visible también con nuestra votación. Tenga usted en cuenta, por ejemplo, que en el año 2014, donde el déficit público previsto para todas las administraciones va a ser del 2,8%, lo que corresponde a las comunidades autónomas solo es del 0,1%. Supone que menos del 5% de ese déficit se asignan a unas administraciones públicas, que son las comunidades autónomas, que tienen competencias en sanidad, en educación y en servicios sociales. Y yo creo que es muy bueno que ante la sociedad digamos alto y claro que es verdad que las comunidades autónomas forman parte también de ese problema que tiene hoy en día España, pero que sería muy injusto pensar que el problema de España se va a solucionar únicamente actuando sobre las competencias de las comunidades autónomas. Pero hay que ajustarse el cinturón, y en este escenario, ¿qué nos espera para 2013? ¿Presupuestos? Nosotros ya algunas de las medidas que hemos tomado en este ejercicio van a tener consecuencias para el próximo año, y como además las hemos tomado una vez que ya había comenzado el año, pues lógicamente el ahorro del 2013 va a ser un ahorro a 12 meses completo, en tanto que el ahorro del 2012 es un ahorro de unos cuantos meses. Y ya esas medidas van a tener algunos efectos, lo están teniendo ya, y nos van a ayudar a cumplir ese objetivo de déficit público, pero también un objetivo irrenunciable para nosotros, que es el objetivo de crecimiento y el objetivo de creación de empleo, porque
porque el déficit público es un objetivo básico para que se nos preste dinero. Si no se nos prestara dinero no podríamos pagar nuestras nóminas, no podríamos mantener nuestros servicios públicos esenciales, pero también decimos que la gran prioridad de la política de la Junta de Castilla y León, junto con la protección social, es el crecimiento económico y es el empleo. Se acaban de aprobar las cuentas de 2012, están trabajando ya en las de 2013, pero sobre todo tienen una cita importante la próxima semana, es el debate de política general, el debate del estado de la comunidad. ¿Con qué discurso, con qué líneas estratégicas va a acudir el Partido Popular? Pues lógicamente hacemos un balance de lo que ha sido el primer año de legislatura, un año complicado, pero un año también en que se han tomado medidas importantes para procurar salir de la crisis, y en segundo lugar decir que quedan 3 años de legislatura, 3 años muy importantes en la historia de Castilla y León y de España, que tenemos que aprovechar con reformas importantes para que al acabar esta legislatura podamos decir que fue una legislatura que comenzamos con pérdida de empleo y la acabamos con posibilidad de ir poco a poco reduciendo nuestra elevada tasa de paro, menor que la española, pero muy elevada. Y esa es la tarea que ahora tenemos por delante, un programa de actuaciones y de reformas que durante 3 años tienen que hacer que al final de esta etapa nos sintamos orgullosos de decir ha habido sacrificios, ha habido esfuerzos, pero también está habiendo resultados. Habrá balance y habrá propuestas de resolución. ¿Hay posibilidad de algún acuerdo? Por ejemplo, el Partido Socialista va a pedir implicación con el municipalismo. No sé si desde el Grupo Parlamentario lo van a apoyar. No, más implicación que el Partido Popular no lo tiene nadie. Lo saben los ciudadanos. Tenga usted en cuenta que el Partido Popular gobierna en la inmensa mayoría de los municipios de Castilla y León y fue muy injusto, es verdad, usted lo dice, el trato que dio el anterior gobierno socialista a los ayuntamientos, que les privó de dinero y les puso en un riesgo de financiación importante, y por eso ahora están muy agradecidos los ayuntamientos de que se haya puesto en marcha este mecanismo de pago de proveedores, que ha beneficiado a muchos ayuntamientos de Castilla y León y también a muchos pequeños y medianos autónomos. Es lamentable que el Partido Socialista se haya opuesto a que los autónomos y a las pymes hayan cobrado y que ese dinero haya llegado a los ayuntamientos, y también, lógicamente, es muy positivo que se haya dado un plazo adicional de 5 a 10 años para los ayuntamientos para pagar ese anticipo que el Estado les dio cuando todavía negaba la crisis económica. Luego es verdad que nuestro compromiso con el municipalismo está ahí. Lo que no vamos a hacer es aplicar en Castilla y León las políticas socialistas que han fracasado en España y que están fracasando en las comunidades autónomas donde gobiernan. Estaremos muy pendientes de ese debate. Carlos Fernández Carriedo, portavoz del Partido Popular en las Cortes de Castilla y León, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos ven desde sus casas a través de Televisión de Castilla y León. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros también hemos querido hablar con Partido Socialista y con Grupo Mixto para conocer cómo están preparando ese debate de política general que se va a celebrar los días 17 y 18 de julio aquí en este Parlamento. Y esto es lo que nos han contado. Sin tiempo casi para descansar, estos micrófonos volverán a echar humo ante lo que se prevé será un debate sobre las medidas anunciadas por Rajoy, la crisis y los servicios sociales. Será el octavo cara a cara de Juan Vicente Herrera, pero el primero para los portavoces de la oposición, que llevarán al hemiciclo las mismas propuestas con las que trataron de enmendar hace unos días el presupuesto de este año. Que no se desmantele la educación pública, que sigamos contando con una sanidad pública, gratuita, universal y para todos, y que de verdad la Junta de Castilla y León se preocupe de lo que realmente al final importa a los ciudadanos, que es que se cree empleo. Lo que necesitan los castellanos y leoneses son una política redistributiva desde el punto de vista fiscal diferente y una política de gasto diferente, más fijada en lo social. Quieren así un cambio de rumbo, un golpe de timón para reconducir una situación que a juicio del Grupo Mixto es insostenible y que para el PSOE no tiene visos de mejorar. La intervención ante el Pleno va a ser muy crítica con la situación social que vive Castilla y León, con la situación de esas casi 240.000 personas que no tienen un trabajo. Por tanto, tenemos un panorama en el que la situación es mala, en el que todo apunta a que va a ir a peor y en el que tenemos una enorme incertidumbre sobre qué pasará. Por tanto, el debate tiene que ser sencillamente de una enorme autocrítica, esperamos, por parte del Gobierno de Juan Vicente Herrera, y de un intento de reconducir la situación de cara al futuro. El presidente Herrera será el encargado de abrir el debate sin límite de tiempo. Más pendientes del reloj tendrán que estar los grupos parlamentarios. En una primera intervención, PP y PSOE tendrán 30 minutos, el Grupo Mixto 20. En la segunda, el tiempo se reducirá a la mitad, 15 y 10 minutos. Y el miércoles, tiempo para las propuestas de resolución.
Precisamente en este debate del Estado de la Comunidad, el PSOE va a instar a la Junta, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto de los recortes educativos. Los socialistas denuncian que no es la figura legal oportuna y que su contenido invade competencias autonómicas y advierten que los despidos serán más de los 600 anunciados por el consejero. A estos 1.100 docentes menos en formación profesional y en secundaria habrá que añadir los que se pierdan en primaria, en las escuelas oficiales de idiomas y en las enseñanzas artísticas. Un dato que nosotros en este momento no podemos cuantificar, pero que la Consejería evidentemente ya tiene. Con los nuevos ajustes anunciados por Mariano Rajoy se ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad o no de reducir el número de diputados autonómicos o, en nuestro caso, de procuradores. La presidenta de las Cortes, María Josefa García Cirac, no es partidaria de ello porque asegura que cada parlamento es diferente y recuerda que el nuestro es uno de los más austeros. Además, va a plantear la supresión de la paga extra de Navidad a los 18 procuradores liberados. Y estamos avanzando en esa línea de austeridad. Tan solo hace 5 años, en el año 2007, nuestro Parlamento tenía un presupuesto que duplicaba el actual. Considero que la realidad de cada Parlamento es distinta. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene 129 parlamentarios y es una comunidad uniprovincial. Nosotros somos la comunidad que tiene más provincias, 9, y tenemos 84 diputados. Nuestra última parada de hoy la hacemos en Bruselas. Ha comenzado ya a trabajar en una nueva directiva para mejorar los derechos de los consumidores. Con ella, las reglas del juego cambiarán. Bancos, cajas y empresas de la alimentación tendrán que ser más rigurosos a la hora de ofrecer información al consumidor. Para mí la protección de los consumidores no es que vayan seguros en el coche, que también. Para mí la protección es que cuando nos mandan de los países del norte pues un camión de leche, que llegue aquí con las garantías necesarias. O que las compañías de bajo coste informen a los viajeros claramente qué y cuánto tienen que pagar. Bruselas quiere incidir en ello y ya ha empezado a trabajar en un borrador con el que pretende mejorar los derechos de los consumidores, sobre todo de niños, jóvenes o discapacitados, los colectivos más vulnerables. El documento, bienvenido sea, de la Comunidad Europea, es un documento generalista que además puede venir bien probablemente para los países miembros de nueva entrada, pero para nosotros, independientemente de que pueda servir de documento de trabajo, estamos ya por otros mundos. Entre otras cosas, por nuestra propia regulación. Siempre iremos un poquito por delante de las formas tardías que tiene de trabajar la Comisión. Hay que tener en cuenta y en consideración que desde que se empieza a elaborar el documento hasta que es aprobado por el Parlamento se pueden pasar 2 y más años. No podemos estar esperando que la dación de pago, por ejemplo, en el mundo hipotecario sea un hecho concreto. Aún así, la asociación que él dirige da la bienvenida al trabajo que está realizando la Comisión Europea. Exige, entre otras cosas, normas más estrictas para la publicidad de productos con alto contenido en grasas, sal y azúcar, y da un toque de atención al sector del transporte para que evite tarifas poco transparentes y ofrezca más y mejor información a los viajeros. La Unión de Consumidores de Castilla y León tiene muchas esperanzas puestas en la futura ley de consumo de Castilla y León. Es todo lo que les teníamos que contar. Ya saben que la próxima semana tienen una nueva cita con toda la información parlamentaria aquí, en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.